Hola, ¿cómo están? Quiero darle la bienvenida al capítulo número 2 de Bandera Roja, Bandera Negra en esta tercera temporada. El programa del día de hoy va a estar centrado en poder analizar el mes de marzo, este marzo del 2020, un marzo el cual tiene muchas expectativas y muchos temas a poder conversar respecto al apruebo, respecto al rechazo, respecto al boicot. ¿Cuál va a ser la posición del gobierno con respecto a todo esto? ¿Cómo se va a desenvolver el movimiento social, popular, a partir de esta coyuntura histórica? Y, sobre todas las cosas, ¿cuáles son los análisis más de fondo respecto a las proyecciones que puede tener este mes en particular para el devenir de las fuerzas transformadoras? Así que quiero darle la cordial bienvenida a este segundo capítulo de la tercera temporada de Bandera Roja, Banderas Negras, aquí, donde las voces de la calle se hacen escuchar. Hola compañeros, compañeras, hermanas de clase, hermanos y hermanas de clase, ¿cómo están? Estamos partiendo el segundo capítulo de Banderas Rojas, Banderas Negras, acá en el sindicato. Lunes 2 de marzo, el super lunes como se pudo comentar por ahí o como se esperaba que fuese este super lunes. Vamos a conversar con este panel que tenemos hoy en día respecto a las claves para poder entender marzo, cuál es el objetivo de marzo, qué esperamos de este mes y cómo podemos leerlo, qué expectativas se van a jugar, qué está en juego. En fin, sacar la mayor cantidad de lecturas posible a partir de una fecha que se pone quizás como vital para este movimiento, esta revuelta que partió en el mes de octubre. Voy a partir presentando el panel. Este es un panel completamente nuevo. Vamos con Alicia, tenemos a Claudio, tenemos a La Pancha. Así que, Ali, ahí está la cámara, puede presentarse, comentar dónde viene, cuál es su norte, cuál es su historia. Vengo de la Asamblea Territorial Autoconvocada del Parque Almagro. Nosotros somos parte de la Coordinadora de Asambleas Territoriales de la CAT y en lo personal soy geógrafa, transfeminista, he vuelto hace muy poco a Chile, viví los últimos 12 años en Argentina, donde he sido parte como de diversas experiencias, colectivos y grupalidades transfeministas, fundamentalmente vinculadas a procesos territoriales y comunitarios. Y bueno, ahora feliz de vivir este Chile que se acabó. Sí, se acabó. Claudio, ahí sí. Toda su presentación, por favor. Bueno, mi nombre es Claudio, yo soy mapuche acá de la capital del reino, criado en Renca, en la periferia urbana, por lo tanto también me siento muy parte del Chile profundo. Estudio historia, actualmente estoy haciendo unos estudios en torno a arquitectura y estudio urbano, soy miembro de la comunidad de historia mapuche y también del podcast Walmapugrama. Soy Pancha Fernández, soy integrante del Movimiento por el Agua en los Territorios, también de la Coordinadora Feminista 8 de marzo. Y bueno, también me identifico un proyecto hace bastantes años, ya más de 25 años, que bailo danza andina, bastante conocidos por los pasacalles, el tinku y asociada a la recuperación de un cerro, que es Cerro Blanco. En términos de trabajo soy antropóloga. Perfecto, ahí es toda la presentación. Ese es nuestro nuevo panel. Vamos a estar así toda esta temporada, invitando a diversas voces, ¿cierto? Personalidades para poder profundizar y seguir reflexionando con respecto a este año que va a estar, nos parece sumamente relevante con respecto al devenir del movimiento popular, de la lucha antineoliberal. Y para entrar en razón ya en este programa del día de hoy, hay una primera parte que vamos a conversar de algunos hechos que ocurrieron este lunes 2 de marzo. Se esperaba bastante de este mes, de este día. En lo personal siento que como que las expectativas que tenía fueron mayores que los hechos que marcaron. Independientemente de esta apreciación personal, hubieron algunos hechos relevantes. Conversábamos antes de poder partir el programa de ponernos de acuerdo cuáles iban a ser esos dos temas. Y logramos identificar dos. Por un lado estaba la declaración de Piñera en relación a la promulgación de la ley Gabriela, ¿no? Donde se lanzó una frase, ¿no? Una frase que ya no es para risa, sino que devela un poco el carácter patriarcal de Piñera y quizás la visión un poquito más dislocada o ya fuera de contexto en su posición comunicacional, que era que planteó que básicamente que el abuso era culpa de la abusada, ¿no? Fue esa primera declaración. Y la segunda, la acción que se desarrolló hoy día en la madrugada, ¿cierto? La madrugada del día lunes, feminista, esta cuestión de renombrar calles, renombrar plazas, ¿no? Con nombres de activistas, de mujeres feministas, que fue como vital. Entonces, compartamos un poco esas primeras lecturas a partir de esos dos hechos que marcaron el día de hoy y me gustaría saber tu impresión, Alicia, con Me respecto a parece eso.
Es muy interesante analizar, bueno, en esto de recuperar estos espacios, la posibilidad de poder otra vez escribir nuestra historia, la historia de las mujeres, porque vemos que todos los monumentos, toda la ciudad está constituida para que esté ahí inscrita la historia de los hombres, la historia de la guerra, la historia del patriarcado, y esa no es nuestra historia. La historia de las mujeres no ha sido la historia de la guerra, qué sé yo. Entonces, la posibilidad que a partir, digamos, de un entretejido comunitario en clave feminista podamos empezar a recuperar esa historia y ponerle el nombre, digamos, de las compañeras que han sido víctimas de femicidio y de toda la violencia del Estado, como Joan Fabril, y también de otras activistas que han aportado enormemente, digamos, al pensamiento feminista latinoamericano, me parece que es muy interesante. Sobre todo además porque la ciudad es un espacio que está negado para las mujeres, es un espacio que no está pensado, digamos, para que se esté, digamos, cuidando la vida o viendo, digamos, que podamos tener toda una vida digna, sino que fundamentalmente está en la clave de que sean canales mediante los cuales se habilita todo el saqueo en todas las formas posibles, especialmente en la ciudad. Ahí Ali planteó 2 puntos, ¿no? La historia, ¿cierto? Y cómo se va desarrollando espacios de resistencia. Claudio, voy contigo ahí. ¿Cómo tú también lees esta acción que se desarrolló en la mañana en esa clave, ¿no? Sí, me da un poco pudor hablar sobre la misma acción, ¿no? Entonces voy a intentar hablar un poquito más general, ¿no? O sea, siento que hay un repertorio de acción de la revuelta popular que tiene que ver con los ejercicios de monumentalizadores que yo creo que dan cuenta de la profundidad de este momento, ¿no? Es decir, ya se trata efectivamente de demanda en torno a derechos sociales, por supuesto, se trata sobre eso, pero también un poco un desmonte, ¿no es cierto?, de una historia, de una configuración justamente nacional que incomoda precisamente ya a la chilenidad popular, y esto es muy interesante. Yo creo que lo que está detrás de esta disputa, ¿no es cierto?, por la ciudad, ¿no es cierto?, por la memoria, ¿no es cierto?, pública, es de alguna manera también el momento destituyente y constituyente que estábamos habitando, ¿no? Y en esta medida yo pienso de que es mucho más profundo, ¿no? Esto que estamos viviendo, ¿no? Tiene que ver con la historia, por supuesto, del neoliberalismo y de la dictadura, pero también tiene que ver con las configuraciones propias del Estado Nacional por 2 siglos, y uno tendería a pensar también por 500 años, ¿no? Bien, adelante. Pancha, aquí en vivo en directo ustedes creo que tiene una, por decirlo así, una participación, ¿no? Quizás una mirada más activa con respecto a esa acción. ¿Nos puedes contar un poco? Sí. Bueno, igual fue bien potente porque uno de los hitos que hicimos el año pasado, en el 2019, respecto al 8 de marzo, fue renombrar los metros, y fue una acción súper emblemática. De hecho, en mi caso me tocó renombrar el Metro Los Héroes, Macarena Valdés, y además ha sido bonito también cómo instalamos una cartografía ciudadana desde esos renombramientos. Por ejemplo, este 8 de marzo nuestra movilización parte de la Plaza de la Dignidad y termina en la Plaza Macarena Valdés. O sea, piensa tú, desplazamos Plaza Italia y desplazamos Los Héroes, y yo creo que hay un gesto muy potente. Entonces, acá lo que estamos hablando, absolutamente de acuerdo con lo que están planteando, pero hay un gesto aún más allá, que tiene que ver con la lógica del ajusticiamiento o una justicia restaurativa. Porque por una parte, la instalación de otra memoria histórica, y totalmente de acuerdo, anticoloniales, antipatriarcales, pero también hacer un acto de justicia respecto a esa construcción de memoria. Porque no basta solo con renombrar, sino con construir otra cartografía. Y de hecho, también estamos empezando a construir mapas de estos renombramientos para que se vayan quedando como fijaciones, ojalá, y que podamos ir renombrando desde ese lugar. Se hicieron más de 60 puntos, en cada punto fuimos más de 5 mujeres. O sea, estamos hablando de cuánto, mamá? Por lo menos 300 mujeres instaladas. Segundo hito también que me parece súper relevante, y lo dijo la compañera, por una parte es visibilizar los feminicidios, las violencias estructurales que nos cruzan, pero por otra parte también es visibilizar educadoras, poetisas, y además algo que me parece súper relevante para este 8 y 9 es también entender la huelga feminista también como una huelga trans, lésbica, con otros tipos de lectura también, ampliando el horizonte del feminismo, así como también absolutamente colonial. Y con esto termino. A nosotras, por ejemplo, nos tocó renombrar el arzobispo que está fuera de la católica con el nombre de las hermanas Quispe, 3 hermanas pastoras collas que se suicidan en plena dictadura militar, cívico-militar, justamente por introspección militar en sus territorios, la pérdida de sus animales y de la biodiversidad. Entonces ahí también hay una suerte de justicia de un feminismo antiextractivista. Entonces creo que es interesante también hacer esa lectura, que no solo de monumentalizar, no solo en la presencia del feminicidio, sino también tiene el acto en sí mismo
quiénes son esas mujeres, cuáles son esos relatos y esas disidencias. Está bien ese primer punto. ¿Cómo estamos el panel aquí? También saludar a toda la comunidad que nos está escuchando allá en las casas, en los lugares de trabajo, dar esta primera vuelta y también recomendarles que a partir de este segundo capítulo vamos a tener un podcast que nos podrían escuchar. Ese es un desafío que nos planteamos como producción. Allá que lleguemos, no lo sé, pero por lo menos fue una apuesta que conversamos antes para poder lanzar aquello. Segundo hecho de contingencia, Piñera, en la mañana, en Chile, ¿no? Entonces promulga esta ley Gabriela, ¿no? Que tiene que ver con la violencia en el pololeo prácticamente, ese es lo concreto, pero se lanza nuevamente esta frase que tiene muchas más lecturas. Claudio, a ver, para yo no tomarme la palabra, te lanzo de el más complicado. Sí, no, tiene que jugársela ahí. Pero ¿cómo leemos esto? Desde la lectura comunicacional, los errores de Piñera, la figura presidencial o ya el fondo que tenía que ver con una mirada patriarcal instalada en la figura de este personaje. Bueno, en torno a lo segundo, yo creo que es vital, ¿no? Esa reflexión me parece que da cuenta, digamos, del pensamiento más profundo de Piñera, ¿no? Pero no me quiero referir tanto a eso, ¿no? Voy a dejar a las compañeras que un poco refieran a eso, pero más bien quedaría con el primer elemento, ¿no? Que tiene que ver con el tratamiento comunicacional de Piñera en general del 18 de octubre, ¿no? Incluso para atrás, ¿no? Desde la declaración de guerra en adelante, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso, ¿no? Yo no sé si muchas veces puede ser errático, ¿no es cierto? O quizá una condición un ego, ¿no es cierto?, de Piñera que devela, ¿no es cierto?, en cada una de sus elocuciones. Pero también me pregunto hasta qué punto efectivamente esto es así, ¿no? Esto es simplemente alguien errático o alguien que no está siendo debidamente manejado, digamos, comunicacionalmente. Yo igual me presenta una duda en torno a esta cuestión, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es efectivo, ¿no? O por el contrario, lo que busca es justamente desarrollar procesos de rabia, ¿no es cierto?, de violencia, ¿no es cierto? Yo no estoy tan seguro hasta qué punto efectivamente esto es tan así, ¿no? Vamos a profundizar en ese aspecto en la otra mirada más cuando entremos a contingencia. Yo creo que también es importante pensar de que eso que dijo Piñera lo piensa mucha gente. ¿Ven? Y lo piensan muchos compañeros al interior de nuestras organizaciones. ¿Ven? Es decir, que se la violaron porque estaba ebria o que un grupo de amigos, entonces había una compañera que estaba ahí, ¿viste? Entonces eso, obviamente, todas las críticas que sabemos a Piñera está situado ahí, ¿cierto?, como nuestro enemigo simbólico, material y todo. Pero también me parece interesante que reflexionemos primero que las leyes salen por presión de los movimientos sociales. Bueno, o sea que esa ley no es gracias a Pla, no es gracias a Piñera, es gracias a la presión de los movimientos sociales. Y así, digamos, es como se arrebatan todos los derechos al Estado, digamos, que entendemos claramente, además muy claramente en este panel, la matriz colonial del Estado. Entonces, entendiéndola, digamos, como esa entidad. Me parece importante reflexionar sobre un hecho que yo venía conversando con varias compañeras en Argentina con respecto a esto que plantea, viste, Rita Segato con estas ansias que ha tenido siempre la izquierda tradicional de querer construir todo a partir de la toma del poder del Estado y que todo tiene que venir del Estado. Y lo que ha ocurrido en los gobiernos progresistas, donde la situación de la mujer, la posición de la mujer en aquellos lugares, en aquellos pueblos, digamos, con una fuerte presencia indígena, ha ido decayendo. Los pueblos aymara, digamos, en la medida que más ha avanzado el Estado con políticas públicas, han aumentado los feminicidios. En Chile, en Argentina, las leyes son de avanzada en términos de política pública. La ley para la erradicación de la violencia hacia las mujeres es una ley que uno la lee y es impecable. Ahora, en el ministerio que asumió Eli Gómez Alcorta, una gran compañera feminista al mando del Ministerio de la Mujer y Género, se generó la Dirección Nacional de Cuidados. ¿Bien? O sea, el varón, tu compañero, la familia no reconoce que lavar los platos y planchar, digamos, es un trabajo que debería, digamos, ser considerado como tal. Ese todavía no le cae la ficha, pero desde el Estado, compañeras feministas ya están tejiendo y ahora hay un reconocimiento a que eso es trabajo. Entonces me parece que una cosa es ver las leyes, y otra cosa es ver cómo vamos desmontando la violencia hacia las mujeres y hacia las diversidades sexuales. Pancha, respecto a eso de desmontando, esta acción de Piñera va desmontando, se puede interpretar en clave comunicacional. ¿Cómo lees también nuevamente este acierto? Ay, perdón, algo que quería comentar para cerrar esa idea es que en Argentina hay muchísimos más femicidios que en Chile, donde tenemos leyes
que son Entonces no es espectaculares. no es simplemente un tema de Entonces, leyes. no, obviamente eso es, que no es solamente un tema de leyes, que están las leyes, obviamente, que se han conseguido por movilizaciones, qué sé yo, compañeros militantes, activistas y todo eso, pero entender la matriz patriarcal del Estado, digamos, es fundamental para entender cómo se desmontan en la vida real las violencias hacia las mujeres. También que no basta con enunciarlo, disculpa, digamos. salió hablando el padre del pleno una vez terminada la conferencia de Piñera, entonces dice, bueno, es que no entendió nada. Y la canción era sencilla, ¿cierto? La canción es súper sencilla, pero no entendió nada. Tiene que ver con no entender nada o no tener una voluntad de cambio. Me pasa algo parecido que decía Claudio, es no entender nada, es realmente un tarado o realmente está buscando efecto. A mí, ¿sabes lo que me generó? Es justamente nuevamente este tema de la memoria en disputa. No es casualidad lo que dijo en el marco de uno de los íconos importantes de nuestra revuelta, el violador en tu camino. Sí. O sea, realmente si tuviera que resumir dos relatos contrapuestos, es todo el trabajo que ha hecho el colectivo Las Tesis versus la barbaridad que generó Piñera. Quizá ahí es interesante hacer un análisis de este juego de balanza que se está tratando de instalar. Creo que no es casualidad y siento que nos ha faltado darle vuelta más desde donde el contexto, la condición de posibilidad que genera que diga esta estupidez. Es una condición de posibilidad donde de manera internacional las mujeres disidencias nos movilizamos con un violador en tu camino. Entonces me parece que el análisis aún es más profundo. Y algo quizá un poco cliché dentro del feminismo, pero también no olvidar, todo este tema de estos enfermos también son hijos sanos del patriarcado. O sea, más allá de la estupidez que ya sabemos desde donde funciona Piñera, acá también hay asesoría, acá también hay política pública. Ojo, después la ministra Pla vino a apoyar y un poco a ayudar supuestamente a su amigo de respecto a la barbaridad que más o menos no quería decir eso. Entonces, acá lo que estamos hablando también son gestión de los cuerpos. Acá estamos hablando también, y yo sería como súper sutil cuando él hace la lectura, también está corporalizando, claro, no que fuera como la culpa, pero en el fondo también es una suerte de responsabilidad. No iba siempre el empate. Claro, pero recargando en los cuerpos de las mujeres, y que justamente es el lugar desde la primera opresión que tenemos. Ya. Entonces me parece súper importante el debate desde el colectivo Las Tesis y desde el ámbito corporal. Hay que hacerlo. Panel, llevamos más o menos unos 13 minutos en esta primera vuelta, pasó volando, ¿no? Y el tema central del capítulo de hoy, para que los compas que nos están viendo ya, las compas que nos están viendo también, es poder darle una mirada en 360 a este marzo. ¿Ah? Este marzo que tiene hartas apuestas, ¿no? Empezó la campaña por el apruebo y el rechazo, ¿cierto? Entran los cabros al colegio, las cabras al colegio, ¿no? A los liceos. Entonces se esperaba este día lunes con una especie como de volver a ver a Santiago en llamas. Y como que no fue tan así, pero más allá de la coyuntura. ¿Qué es lo que, según ustedes, pueden entender que está en juego en este mes de marzo? ¿Cómo lo van viendo, lo que está en el centro de este mes? Yo creo, podría comentar, digamos, como reflexión en torno a mi asamblea y cuestiones más personales, porque desde la CAT, digamos, es como el espacio, digamos, de trabajo. Hay un trabajo permanente de discusión, pero no podría enunciar, digamos, una postura de una coordinadora o algo así. Creo que va a ser el momento en el cual vamos a poder dilucidar, vamos a poder ver cuál va a ser la hoja de ruta de la derecha. Me parece que está apostando a la derecha a poder reconstruir el 30% histórico, digamos, que ha tenido las votaciones en este país. En muchas asambleas territoriales han existido, digamos, ya han tenido encuentros, han presenciado, han sentido en el territorio, digamos, a grupos que se organizan por el rechazo. Y me parece que los gestos que han hecho ahora, por ejemplo, todos los de la ex de la concertación, los ex ministros de la concertación, en esta propuesta por el gran acuerdo, qué sé yo, con el país y todo, me parece que con Piñera se va a ir, digamos, nos va a ir permitiendo ver cuáles son, digamos, cómo se va a ir tramando el actuar de la derecha. Porque hay, disculpa que aquí nos interrumpimos, esa se interrumpe, no hay rollo con eso, ¿ya? No, es que me quitan la palabra, si se aquí usted la vuelve a pedir nuevamente y así nos vamos tirando esta temática. Marzo, Claudio o Feña. ¿Qué es? Pancha, dije Feñas. Por el apellido, Fernanda. Es una cuestión de... No te preocupes que todavía en el colegio me decían Fernanda, ya después yo decía presente. Sí, lo mismo. Siempre tengo esa cuestión que voy cambiando y todo, medio disperso en ese sentido. Panel, pero ¿qué nuevamente está en juego en marzo? Está la figura de Piñera que cae, está la aparición de los militares, está en los proyectos de clase en juego. ¿Es tanto lo que podemos esperar de marzo o es marzo una transición simplemente para la prueba? ¿Cómo se va viendo, cómo se va interpretando este mes de marzo
tanto de lo más particular como de lo más general, ¿no? ¿Cómo lo van viendo? Claudio, voy contigo ahí. Sí, yo creo que de alguna manera enero y febrero fue pura duda, ¿no? Después de diciembre, el 31 de diciembre, en Plaza Dignidad, ¿no es cierto? Todo pasándola súper bien. Después como que enero y febrero después era como, bueno, ¿qué va a pasar en marzo, no? Y un poco había muchas expectativas en torno a lo que iba a pasar este 2 de marzo y no pasó, pero claro, un poco la pregunta inmediata que uno dice, ¿qué estábamos esperando justamente de marzo y qué estábamos esperando de él? De alguna manera porque lo que está en juego, desde mi punto de vista, es que cada posición política pueda afirmar, ¿no es cierto?, en este mes la posibilidad de que su posición política, ¿no es cierto?, su lectura tenga cabida, ¿no?, tenga posibilidad justamente de armarse. Es decir, aquellas posiciones que dicen hay que ir a votar por el apruebo, lo que están jugándose es justamente legitimar esa posición al interior del campo popular, ¿no es cierto?, y al interior del pueblo, digamos, movilizado, que yo creo que, desde mi punto de vista, está un poco más instalado, ¿no? Y por otro lado, la derecha, ¿no es cierto?, también busca justamente legitimar el proceso, incluso una ultraderecha deslegitimar el proceso, ¿no? O sea, no hay que olvidar también que la derecha no es homogénea tampoco, ¿no? O sea, al interior también hay muchas tensiones. En última, cada posición política, lo que está intentando en marzo, es de alguna manera hasta qué lugar es posible presionar, ¿no? Es decir, ¿es posible elaborar una asamblea constituyente, ¿no es cierto? ¿O es más bien posible votar el proceso? ¿O hay que fortalecer el proceso de legitimidad del apruebo? Etcétera, ¿no? Esas cosas están en juego desde el punto de vista en marzo. Y para eso, las calles, por lo tanto, van a ser el escenario fundamental en donde se va a desenvolver esta cuestión. La calle va a ser fundamental en esta vuelta para el apruebo y el rechazo. ¿Eso es lo que va a marcar este mes simplemente? Mira, yo quería hacer otra lectura. Para mí lo que está en juego hoy es la posibilidad de posicionar nuestros propios tiempos. Y eso encuentro que es súper relevante, porque una de las disputas que estamos teniendo es justamente que se nos ha colocado tiempos institucionales que están fuera de los tiempos de los pueblos, de los territorios y las comunidades. Entonces siento que, si bien obviamente está determinado bajo el plebiscito y otros íconos, para mí es marcar nuestros propios tiempos, marcar nuestros propios ritmos. Y así que, si tú miras distintas agendas, marzo está pensado desde nuestros tiempos, y eso lo encuentro súper potente. Lo que no quita que además tenemos la doble pega de pensar la resistencia, pensar nuestros propios tiempos, pero también debatir y tensionar lo institucional. Entonces yo siento que se nos inicia un periodo de sobrecarga y que me gustaría leerlo no en clave del superlunes, sino pensarlo en marzo. Para mí lo potente no fue el lunes necesariamente como intencionalidad, sino el 1 de marzo con los ciclistas, con tiempos dados con el uso del espacio público, que además no es el uso emblemático que se le ha asociado al estallido. Claro. Que la protesta en la Plaza de la Dignidad. Claro, además que hay mucha, digamos, creatividad e inteligencias colectivas que se han ido fogueando en todo este tiempo de revuelta, donde también, digamos, se están articulando nuevos espacios. No sé, yo creo que la cantidad, digamos, de manifestantes ha disminuido muchísimo, fundamentalmente por el nivel de endeudamiento que todos tienen, porque, qué sé yo, ya no podés estar un mes, o sea, pudimos estar un mes en la calle yendo a marchar todos los días, hasta que, bueno, todas las deudas empezaron a presionar, o sea, también hay una, digamos, hay una posibilidad de los cuerpos de poder estar ahí poniéndole a la protesta, pero en un determinado contexto. Entonces, en ese sentido me parece que hay ahora un montón de estrategias diversas de lucha que están articulándose, digamos, de una manera que no podemos esperar que se repita lo que pasó en octubre, porque también es otro proceso de maduración, son otras las discusiones que se están dando. Ahora nos blanquearon todas las paredes para nuevas consignas. Pero a mí me consignas. pasa que, igual, yo quería también hacer la lectura, que para mí lo que se está acá debatiendo es el tiempo y el espacio. Sí, bien, estoy de acuerdo con que hay otro el carácter, a nivel territorial yo creo que ha aumentado. Claro. O sea, hay menos gente. Pero surgieron nuevas O organizaciones. sea, que hoy en Chiloé se estén tomando los pasos de transbordadores, que tú veas la movilización en Antofagasta, que veas comunidades indígenas en contexto altiplano movilizándose. El boicot a ferroviario. El tema de la masividad, pero el tiempo y el espacio como nuevo horizonte, forma de articulación, siento que la gran apuesta que hoy estamos instalando. Hay algo, no sé si ustedes pueden compartir con eso, que tiene que ver con que el neoliberalismo como tal, ¿cierto?, como modelo, no va a dar, más que no quieren, no va a dar respuesta a las demandas que se están instalando hoy en día. O sea, yo creo que si seguimos pensando al neoliberalismo como tal no va a dar, por lo tanto no, si lo seguimos pensando, al neoliberalismo únicamente como una categoría de modalidad económica, digamos, nos quedamos cortos. El neoliberalismo es uno de los mecanismos de, digamos,
de control o uno de los agentes del neoliberalismo es el Estado, pero el neoliberalismo está dentro de nosotros. Es decir, el neoliberalismo es la invasión. Discúlpame, lo que quería cerrar la idea con respecto a lo que se abre como oportunidad histórica es que hay un ciclo en Chile, ¿no?, que viene del 2006 para adelante de lucha, ¿no? Luchas de secundaria, ¿cierto? Después una gran revuelta estudiantil en el 2011, pero que se plantearon demandas, ¿no? Gratuidad, no al lucro, ¿cierto? Pero el Estado constantemente, ¿no? El Estado como tal, el Estado unilateral, no daba respuesta a aquello. Y finalmente pasamos de exigir gratuidad a exigir, más que exigir, a evadir, ¿no? Así se radicalizó un poco más. En esta vuelta, al parecer, el poder no va a dar solución. No va a dar por la Asamblea Constituyente, no va a dar por la Convención Constituyente, no la va a dar por el plebiscito simplemente, pero se abre una oportunidad histórica de poder acumular fuerza y poder quizás también desarrollar un plan o un programa de contenido mucho más fuerte. Por ahí podría ir un poco lo que se está jugando, más que la coyuntura en marzo, como la oportunidad de ir desarrollando un tiempo con mayores contenidos de acumulación. Sí, yo creo que más, no sé muy bien cómo pensar eso de acumular fuerza. Entendiendo, digamos, que tenemos experiencias muy cercanas de estados neoliberales progresistas que tuvieron asambleas repiola, que escribieron unas constituciones hermosas, digamos, Venezuela, Ecuador, Bolivia, qué sé yo, y eso no garantiza salir del neoliberalismo. ¿No garantiza aquello, Claudio? No, para nada, no, lejos. Pero, a ver, un poco volviendo hacia atrás, ¿no? Que está en juego en marzo, uno podría decir marzo y parte de abril, ¿no? Cuando planteo esta idea de que están de alguna manera disputándose las posibilidades políticas, es que cada vez que nos vayamos entrando más hacia el 26 de abril, indefectiblemente las organizaciones y la sociedad en su conjunto va a comenzar a tomar una determinación en torno al tema, ¿no? O sea, cada vez se acerca más, ¿no? En enero era mucho más fácil decir, estoy ni con la prueba, ¿no? Sí. En marzo se vuelve un poco más complejo en la medida de que no haya movilización, y en abril, derechamente, si es que esto no se rebalsa, efectivamente va a ser mucho más difícil decir si voto o no voto. Y en ese sentido pienso yo que de alguna manera se están jugando durante marzo y parte de abril las posibilidades políticas en torno a esto. Ahora bien, al mismo tiempo comparto plenamente con Pancha. ¿Esto quiere decir únicamente que hay que ir a votar si es que no se rebalsa en marzo o en abril? No. Efectivamente, puede que el pueblo en su mayoría vaya a votar, ¿no? Y en ese sentido, mi posición es que debemos ganar, digamos, la prueba de manera contundente, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo no dejar por ello ni la calle ni los procesos de formación política. Yo creo que estamos en una oportunidad inigualable de punto de vista, que no lo abre la institución, ni por cerca, ¿no? Lo abre el pueblo en lucha, que tiene que ver con un proceso de politización, ¿no? Más allá de la Constitución, ¿no? Yo no le pondría todas las fichas a la Constitución. La redacción de la Constitución da lo mismo, ¿no? Como que puede importar, ¿no? De alguna manera conseguir derechos fundamentales me parece una necesidad básica, ¿no? Las poblaciones, nuestros padres, ¿no es cierto?, necesitan también derechos fundamentales, y por lo tanto gestar una Constitución de derechos me parece también un elemento fundamental. Ahora, más allá de eso, hay un proceso de politización en alzada, por lo tanto tenemos una oportunidad histórica para meter en ese proceso de politización los elementos que a nosotros nos interesa justamente discutir: el derecho a la naturaleza, por ejemplo, la autonomía de los cuerpos, ¿no es cierto?, la autodeterminación de los pueblos y los territorios. Disculpa que te interrumpa, Claudio, pero ahí pongo Pancha. Viene del movimiento, de un encuentro que desarrollan como MAT. Y uno de los puntos fue que no se logró llegar a cómo el MAT se posiciona respecto al apruebo o al boicot al proceso. Sí. A ver, y eso está pasando no solamente en MAT, sino que pasa en la asamblea de en todos los territorios, en todos los espacios pasa. Sí. ¿Cómo lo vieron ustedes? Sí, lo importante acá es que justamente también el plebiscito, la lógica plebiscitaria de democracia representativa en el gesto solo de votar, anula la profundidad y la riqueza de la reflexión. Eso no quita de la importancia del hecho de votar. Yo creo que es interesante, son esas dos cosas. Totalmente estamos por una nueva constitución. De hecho, en 2013 nos constituimos como movimiento bajo ¿cómo podemos derogar el Código de Agua? Vía Asamblea Constituyente. No hay otra forma. Entonces es súper importante, porque si yo leo en clave el apruebo exclusivamente en plebiscito, le quita la riqueza de pensar sí o sí queremos una nueva constitución. ¿Cuál es el problema? La restricción en la alternativa, y creo que también es súper importante el poder de la palabra. No es convención constituyente, es convención constitucional. Es convención constitucional con el artículo 21.400, donde los tratados de libre comercio se pueden seguir aprobando, con el TPP-11, con el 2/3, con figuras de elección de constituyentes bajo la metodología de diputaciones. Entonces, claro, ¿cuál es la complejidad? Es cómo logramos instalar esa idea de asamblea constituyente. Entonces,
por mucho que tenemos absolutamente acordado lo que queremos, una asamblea constituyente, plurinacional, feminista, con un enfoque socioambiental, popular, libre y soberano, tenemos claridad que a pesar del plebiscito de estar o no parte de la gestión, tenemos una oportunidad histórica para debatir la asamblea constituyente que queremos. Y en ese sentido es interesante, porque si bien no participamos bajo una lógica aunada que vamos a hacer con el plebiscito, sí entendemos que el 2020 va a ser el año de hablar de la asamblea constituyente. Va a ser el año que vamos a darle duro con el tema de los derechos a la naturaleza. Entonces, por mucho que el plebiscito viene a coartar, por otra parte, viene a abrir el campo del debate, y eso es interesante como lectura. Pensando, digamos, en esto de la Asamblea Popular Constituyente, nosotros en mi asamblea lo que venimos pensando es que este proceso de Asamblea Constituyente no se tiene que dar queriendo competir con la del Estado o queriendo nosotros meter candidatos ahí o que tengamos gente de nuestra confianza personal, política o grupal, digamos, discutiendo ahí, sino que seamos capaces de construir un proceso paralelo en contra y a pesar del Estado, donde seamos capaces de gestionar y de inventarnos, mediante el despliegue de todas las inteligencias colectivas que hay en STAN, otras estructuras y otras instituciones que permitan seguir garantizando este proceso de transformación. Hoy día Piñera está preocupadísimo por la ley para garantizar el cuidado de la infraestructura crítica. ¿Qué es lo que quiere? Poder garantizar que materialmente se siga habilitando el saqueo, la prisión de los ríos y las aguas. Entonces, me parece que toquemos un punto, porque una acción es en este ajedrez, ¿cierto? Y tú hablaste de la primera línea, ¿no? Pensando aquello como un juego también de poderes, ¿no? De llegar a derribar o a vencer a tu enemigo o tu adversario político, no sé qué lenguaje utilizan ustedes ahí en esa dinámica. Siempre hay que analizar y analizar la contraparte. Y para terminar ya este bloque con respecto a marzo, para entrar después a otros temitas más que vamos a conversar, ¿cómo ustedes van leyendo que el adversario en este caso se va a comportar? ¿Va a instalar y va a seguir insistiendo con hablar de violencia y llevar el debate hacia el control del orden público, o se va a fraccionar y va a generar una cadencia para el plebiscito, para irse hacia el plebiscito? ¿Cómo creen que se va a comportar en este caso el gobierno a partir de más medidas represivas? Veremos nuevamente los militares en la calle. ¿Cómo entender este ejercicio de la contraparte en este juego de poderes, ¿no? Mira, en primer lugar, yo creo que hay una batalla cultural más o menos no ganada, ¿no? Pero que efectivamente hay ciertos elementos, lo señala la compañera, que hoy día son sentido común, ¿no? La idea de la primera línea como autodefensa, ¿no es cierto? Algunos elementos que el movimiento sociales, populares, indígenas, ¿no es cierto? Y ambientales, qué sé yo, feministas, vienen instalándose bastante tiempo, digamos, que se han transformado por lo tanto en sentidos comunes. Ahora, hay una disociación hoy día, y esto me parece vital pensarlo así, entre capacidades culturales, ¿no es cierto?, de los movimientos populares y sociales que han logrado instalar temas, y las capacidades orgánicas justamente de alguna manera no controlar, ¿no? Porque incluso al interior de los movimientos sociales hay un marco teórico de los 90 hasta acá, ¿no es cierto?, que la idea de vanguardia ha quedado completamente en desuso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí hay una disociación interesante, ¿no? Por un lado, hay muchas voluntades, hay una batalla cultural ganada, pero no necesariamente la correlación de fuerzas políticas la tenemos a nuestro favor, ¿no? Yo creo que, por un lado, podemos leer la coyuntura actual sobre la base de nuestras convicciones, es decir, hay que apostar por una asamblea constituyente popular, feminista, ¿no es cierto?, plurinacional, etcétera. Y por otro lado, leer sobre la base de la responsabilidad, ¿no? Y la base de la responsabilidad no es que alguien tiene que ser responsable, sino sobre la base de las correlaciones de fuerza. Porque justamente el enemigo, ¿no es cierto?, el adversario político, también está ejecutando efectivamente procesos políticos y tiene que ver con lo que tú señalas, por un lado, con el tema de la violencia como un instrumento, ¿no es cierto?, de alguna manera para tener más correlación a su favor, y por otro lado, un sector, digamos, no menor, bastante importante, que está llamando hoy día también al apruebo, ¿no? Al interior, ya sea la derecha o la otra derecha, ¿no?, que es la concertación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que ser un poco pesimista, ¿no? Pesimista, pero con la convicción también de la voluntad, ¿no? O sea, cómo jugamos con la convicción y la responsabilidad. Yo creo que eso se está jugando hoy día también, ¿no? Es decir, vamos a quedar fuera de alguna manera de los procesos políticos que se están desenvolviendo al interior de nuestro pueblo, porque hay que señalarlo también, ¿no? Nuestras poblaciones, nuestros pueblos va a votar también en ese proceso constituyente. Y seguramente en octubre, si las reglas del juego que se puso el 15 de noviembre se desarrollan, seguramente también van a ir a votar por los constituyentes, ¿no? Por lo tanto, hay una tarea, yo creo que es doble o triple al interior del movimiento popular. Por un lado, cómo desarrollamos fuerzas populares, cómo desarrollamos asamblea paralela, ¿no es cierto?, pero al mismo tiempo cómo ganamos el apruebo, y que, ojo,
el apruebo se está tomando ya como una consigna al interior de la movilización. No tenemos que hacernos los solos tampoco, ¿no? Es decir, Plaza Dignidad, hay rayados en torno al apruebo que no son necesariamente los partidos políticos, sino que son de las mismas creatividades, de la misma, ¿no? Por lo tanto hay que saber jugar en torno a esta cuestión. Y aquí con esto termino. Yo creo que una de las cosas del 15 de noviembre es que no fue un triunfo del movimiento popular, por cerca, no se tomó como un triunfo, es un triunfo efectivo, ¿no? O sea, lo arrinconamos hasta ese lugar, ¿no? Pero no se tomó como un triunfo. Yo creo que a diferencia de lo que va a pasar con el apruebo, ¿no? Hasta ahora el apruebo sí se está, digamos, interiorizando al interior de los movilizados, por lo tanto cuando salgan a votar y esa noche del 26 de abril gana el apruebo, sí se va a sentir como un triunfo. La pregunta es, ¿qué va a hacer los movimientos populares, los movimientos de izquierda ante ese triunfo que sí se lo va a arrojar el movimiento popular? ¿No vamos a ser los sordos, no vamos a ser los ciegos, no vamos a estar ni ahí porque de alguna manera era el itinerario de la institución, o hay que estar también presente en ese proceso? Pancha, yo quisiera hacer otra lectura. Ojo, lo que está colocado en la calle es el apruebo, no la Convención Constitucional. Vuelvo a insistir demasiado. Y hay un llamado a marcar a C también importante. Hay de Convención Constitucional, obvio, que pone sus perfiles, pero en las calles no. ¿Irán a votar después en octubre? Entonces, yo creo que sí. Yo creo que sí van a ir a votar. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Entonces, ojo, ¿qué hay acá? Y tenía que ver con el adversario. Para mí, un indicador fundamental de esto, y va a sonar muy chistoso, el Festival de Viña del Mar. Lo vi desde el principio hasta el fin. Me parece que hay una parte de un show que, bueno, ya vimos, los humoristas colocaron el tema, podríamos decir, de la revuelta en sus distintos esplendores. O sea, de verdad, de Kiko y Caco. Pero creo que hay un gesto muy importante. Cuando se habla nosotros, no estamos ni ahí con la izquierda y la derecha, todos aplauden. Y ahí hay una responsabilidad política. Acá, a mí no me gusta el concepto de clase política, porque justamente entiendo la clase desde otro lugar, pero acá hay un adversario que son la instancia parapartidista. Cuando se aprueba el acuerdo de paz entre bambalinas y con sus propias cocinas, acá lo que estamos viendo, oye, desde el Frente Amplio hasta la derecha, hicieron su cocina. Sí. Ahora, ¿cuál es nuestro desafío? Crear nuestras propias cocinas populares, reivindicar la olla común como ejercicio de espacio. Entonces, se ha complejizado lo que es el adversario. Y eso es importante. Claro, de repente, obviamente, hay lectura media simplificadora de la izquierda y no ve la profundidad. Entonces, también creo que tener ojo. No hay que descansar que porque el apruebo va a ser una de las grandes iconografías colocadas en la calle, sea exclusivamente esa la lectura. Creo que es el apruebo porque acá hay una lectura de inmediatez y necesidad estomacal de una experiencia histórica de opresión que nunca hemos tenido la instancia de poder votar por algo distinto. Y esta es la primera vez que puedes votar por una nueva constitución. Pero inmediatamente para mí lo que hay de poder votar entre convención mixta y convención constitucional es un triunfo de la derecha, porque tanto una y el otro se instala nuevamente ciertas lógicas que plasman lo que fue la constitución del 80. Sin embargo, mira lo contradictorio que voy a decir, no estoy diciendo que no. El apruebo tiene que ser con un gran arrase arriba del 70%. Si no, porque también hay una construcción simbólica. El problema es lo que nos viene después. Entonces, claro, hay una ansiedad porque es el primer ejercicio histórico de pensar una nueva constitución, pero esto yo lo vería más bien de una apertura hacia la posibilidad de hacer nuevas constituciones. No es solamente en 2020, en 3, 4, 5 años más podemos volver a hacer asamblea constituyente. Entonces, nuevamente la lectura que nos pasa es la convención constitucional es lo que nos genera esta incisión y contradicción, pero si lo vemos en una lectura más de que va a ser un primer ejercicio que nos va a posibilitar, y esto también haciendo un llamado, creo que es súper importante no satirizar ni tampoco criticar a los que van a aprobar por convención constitucional como los que están generando la crítica. Al rechazo vamos todos contra ellos. Eso claro. Oye, yo creo que si el 70% gana, digamos, el apruebo, eso le da más fuerza al movimiento popular. O sea, no es inverso, ¿no? O sea, da más posibilidades de que efectivamente el pueblo está convencido de que hacer una nueva constitución mediante un proceso democrático. O sea, por eso se activa el rechazo y por eso Alamán y por eso sale. Y podría haber un proceso, además, que sea tan avasallador que después se viene a la calle, asamblea constituyente. Podría ser, pero podría ser que no. Entonces, eso es lo interesante. Yo creo que no tenemos que cerrar ninguno de los análisis ni tampoco hacer caricatura respecto a cada una de las opciones porque es tan complejo y como yo le digo siempre a Claudio, pregúntame el lunes que voy a opinar. Puede pasar esta semana nuevos elementos que nos hagan que en el próximo encuentro que estemos aquí los cuatro tengamos reflexiones más complejas aún. Me parece que en ese sentido algo que es fundamental es que efectivamente tengamos la posibilidad de sentarnos a discutir algo, porque digamos la fuerza que
va tomando la derecha en términos de que la derecha con un poquito nada más de apoyo electoral ya está dispuesta a hacer un golpe de Estado y hacer. Entonces, me parece que la gran lucha que va a dar el pueblo chileno va a ser para efectivamente poder sentarse y pensar qué país queremos, porque el deseo de cambiarlo todo está, digamos, está arraigado. Todo el mundo, me parece que en eso tienen mucha claridad los estudiantes, de que la calle y la lucha no se va a abandonar hasta que cambien materialmente las condiciones en las cuales vivimos. Pero eso, digamos, es finalmente la lucha que me parece que es más necesaria llevar adelante, que es por el respeto a los derechos humanos. Porque hoy día, digamos, o sea, puede caer una masacre. ¿Cuántas veces han masacrado al pueblo? La represión hoy día, cómo se ha agudizado en aquellos territorios donde funcionan más activas las asambleas territoriales, es tremendo. Tenemos Pudahuel, tenemos un montón de territorios que están prácticamente militarizados. Entonces, en ese sentido, me parece que... Paneles, para ir cerrando esta primera vuelta, mira, llevamos 40, nos querían lo último. ¿Cae Piñera? Yo sé que esta es una pregunta que se hace, pero hay una reflexión que hacer con respecto a cómo tú puedes tener un proceso constituyente con un presidente que dio carta blanca a la USO de violaciones de derechos humanos. ¿Cómo ese proceso va a gozar de legitimidad si es que tenía un presidente que no tiene esa legitimidad o tiene un 6%? Sí. Mira, yo quería una hacer, demanda del movimiento popular. Yo quería hacer una lectura. Nosotros definimos 3 elementos para este 8 y 9 de marzo como huelga feminista. Primero, y esto es muy importante, fuera Piñera. O sea, creo que tiene que seguir siendo un espacio a colocar, a instalar. Segundo, no al terrorismo de Estado ni a la violación sistemática que ha habido. Eso es otra instancia de velar, mostrar la violencia político-sexual, las mutilaciones, el terrorismo de Estado como política pública, sistemática, además en aumento. Y tercero, el tipo de asamblea constituyente que queremos. Entonces tenemos un desafío de trabajar en estos distintos niveles, en lo mismo que he dicho, tanto en los tiempos sociales que queremos construir y tanto en los tiempos institucionales. Entonces, claro, cae Piñera, fíjate que es bien complejo, vendrá... Te digo, mi padre de repente tenía una fantasía de un nuevo golpe de Estado. Siento que hay lecturas internacionales que hoy imposibilitan un golpe a lo clásico. Pero ya estamos viviendo situaciones de represión que son súper potentes y que tenemos que estar trabajando a la par de esas situaciones. Entonces creo que la complejidad, lo que yo quisiera es que obviamente fuera Piñera. Creo que sería una jugada demasiado importante como construcción de lo que queremos. Y además, yo siento que Piñera ha sido una figura central para mantener la movilización. Yo te aseguro que mucha gente no necesariamente también está tan pensando en la construcción de un nuevo país. También lo hay, pero hay harta gente que funciona desde una cosa que detestan tanto a Piñera, que también es otra parte del horizonte de donde seguir dando la pelea. En esa misma línea, Claudio, para ir cerrando, hace un tiempo atrás Enrique Correa planteó que una de las cosas centrales para este proceso, para este periodo, es que la figura del presidente, la institución del presidente de la República no se caiga. Pero ¿cae Piñera en ese mismo sentido? ¿Se lo harán caer? ¿Como que no garantiza un nuevo proceso? ¿No garantiza la viabilidad del proceso? Yo creo que no lo garantiza. Me parece de que es muy probable de que ya sectores, digamos... De que lo suicide. ¿No? De que ciertos sectores, digamos, de la izquierda parlamentaria, ¿no es cierto?, se lo planteó en un momento, ¿no?, apurar las elecciones, ¿no es cierto?, o sea, hasta ahí, hasta ese sector, digamos, lo está señalando. A propósito del Festival de Viña, era, o sea, en todas partes el Festival de Viña renuncia, en todas partes, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente... Él no asegura, incluso para la misma derecha o para la concertación, la continuación de este proceso de manera tranquila, ¿no es cierto?, con gobernabilidad. Desde mi punto de vista, lo más probable es que son 2 años, o sea, es muchísimo tiempo, ¿no? Es muchísimo tiempo. Y que dudo que al mismo tiempo que el movimiento social, que la gente que está movilizada le permita a él firmar, además, la nueva constitución, ¿no? O sea, yo creo que los tiempos políticos no les dan, y así que es muy probable que se adelanten, ¿no es cierto?, la elección. Yo quería decir una cosa muy pequeñita. Dale, con respecto a esa misma pregunta. Sí, después lo digo. Dale, decir. No, que simplemente pensando, y quizás te lo voy a preguntar, quizás este es el primer gobierno de transición de verdad, transitar a qué. Sería interesante pensarlo así en la figura de Piñera, que de verdad con ese 6%, con un quiebre institucional, puede ser realmente una transición que nunca aconteció. De ahí a que transitemos, no lo sé. Yo creo que así como están dadas las cosas, digamos, con el nivel de militarización, con la presencia que tiene Estados Unidos, digamos, hace mucho tiempo en esto de combatir la subversión urbana, con el rol geoestratégico que tiene Chile en torno al IRSA, pensar de que Piñera cae me parece que es, digamos, muy
que lo tiran abajo en realidad los grupos empresariales que no quieren seguir Sí. poniendo en riesgo la economía del Así país, es. y sin su figura va a ser mucho más simple todo el proceso de la convención constituyente. Entonces la verdad es que pensar si cae o no Piñera, creo que si en este momento cae Piñera, no sé qué triunfo tan grande sería, pero sí creo que sería en términos, qué sé yo, de la emocionalidad y de la guata y de esta revolución que fue de la guata, sí muy importante, sería digamos en términos simbólicos, pero también creo que si sale va a ser por presión de los grupos económicos y que se desarrolle toda la convención constituyente con lo ilegítima que sabemos que es. No sé si eso constituya, digamos, como fuerza, digamos, para el movimiento, sino que creo que es más bien, digamos, o sea, que si cae va a ser porque la derecha quiere que caiga, porque están dispuestos a Totalmente de todo, acuerdo. digamos. Cerrando el capítulo del día de hoy, como ustedes pueden ver, el tema es complejo, es bien espeso, no son tiempos de respuesta simples, no son tiempos de respuesta para la galería, requiere mucha reflexión, mucho debate, y creo que este ejercicio permite también a todo el movimiento. No es que aquí estén los representantes del movimiento, pero somos actores que de una forma u otra estas mismas conversaciones se van dando en los almuerzos del día domingo, ¿cierto? En las reuniones asambleas. y también en las reuniones de bar, en todos los espacios que la asamblea se está dando. Entonces la idea un poco es darle esa fluidez y aportar para que ustedes también agarren el programa y les permita poder seguir profundizando y generando mayor reflexión y debate con respecto a lo que se está jugando en el mes de marzo. La última sección del capítulo del día de hoy tiene que ver con recomendar libros o algún tipo de obra o algún texto o algún video, para que los compas ahí lo puedan comunicar. Así que vamos a hacer la ronda de izquierda a derecha. No te maté ahí. Pero vamos con esa última recomendación para poder ir cerrando y paralelamente recomiendan el libro y también pueden dar sus últimas palabras. Justo tengo los libros ahí, Dígame, ¿dónde están? atrás, Yo los ahí puedo- en la mochila. Mientras que los hablando, Bueno, yo quería recomendar un libro que también está muy hermosamente desplegado en una conferencia de la compañera Rita Segato, que es Las estructuras elementales de la violencia, que a raíz, digamos, del ejercicio en las asambleas territoriales, donde es realmente, me parece, lo nuevo, digamos, las asambleas territoriales son hijas del estallido y está constituyendo una nueva forma de hacer circular la palabra y hacer política, muy poniendo en la contra a los partidos. Y en ese entramado, donde muchas feministas hemos vuelto a habitar espacios mixtos, me parece que ese es un libro fundamental, Las estructuras elementales de la violencia, donde se explica muy bien, muy detalladamente. Ese libro lo construye la compañera a raíz de una investigación que realizó durante muchos años en las cárceles de Brasil con condenados por violación. Entonces devela muy bien, digamos, cómo la violación se constituye como un hecho aleccionador frente a los otros, hacia las mujeres, pero frente a los otros varones, y que me parece que permite muy bien pensar, digamos, desde dónde se componen las alianzas patriarcales. ese es uno. Ese uno. El otro es Le damos un este. zoom, chiquillos. Es este que se llama Los límites del capital, deuda, moneda y lucha de clase, de Giorgia Fenzi. Él es el compañero de Silvia Federici. Es un libro muy hermoso porque habla muy bien, explica muy bien cómo hoy día, digamos, las redes de sujeción ya no están tanto en el salario como tan hermosamente lo plantea Marx, sino a través de la deuda. Entonces es un libro fundamental para este momento, pensando también en la consigna de evadir y no pagar, y sobre todo de pensar en generar articulaciones, digamos, masivas para poder desestabilizar el sistema financiero. Este es otro libro muy hermoso, La potencia feminista, de Verónica Gago, o El deseo de cambiarlo todo. Ella utiliza como lupa, digamos, como lente para poder analizar 7 grandes temas del feminismo. La huelga, la verdad es que es un libro donde se ponen, digamos, 8 grandes temas del feminismo y se hace una revisión como de grandes pensadoras, y además que es construido al calor del debate colectivo, asamblea, también imperdible. Y el último es este, que se llama La ofensiva sensible. Bueno, yo le puse en sticker, esta no es la original. La ofensiva sensible, neoliberalismo, populismo y reverso de lo político, de Diego Stulwar. Él es un filósofo argentino, y en este libro, bueno, en la contratapa se la hacen Bifo, un filósofo italiano, y Rita Segato, donde digamos, se piensa mucho el neoliberalismo y sobre todo la crisis, digamos, este momento entendido como un síntoma de lo que no encaja, digamos, en este sistema de dominación, y pensarlo, digamos, cómo nos posicionamos desde ahí para pensar la subversión. Pero vino con la tarea, pero espectacular, una selección. Mira,
Claudio, usted ahí su selección, Sí. su comentario que quiera hacer ahí. Básicamente un video de una amiga, de una compañera, una lamien realmente, Puelpan, la India se llama, es pop mapuche, porque los mapuches también podemos ser pop. Ahí en postproducción ahí lo ponemos como... ¿Cómo se llaman? Puelpan, Puelpan. la India. Sí, está bueno, es pop mapuche. Pop mapuche. Sí. Mire, Mitch. Su En mi recomendación. caso, mi parcial. recomendación además tiene que ver también con un ejercicio de recuperación y perseverancia. Es la editorial Quimantú en todas sus expresiones, pero sobre todo a través de 3 obras. El trabajo de Mario, de otros compañeros, de Lucía, de mantener una editorial emblemática de la Unidad Popular y hoy sacando distintos libros y obras, tanto nacionales, internacionales, plurinacionales como de colectividades, me parece un gesto importante. El primero es Santiago Hachamarca, que es un libro de Taipiar, un colectivo que fui parte, que es uno de los primeros libros que sacamos sobre un compendio de esta presencia andina, cheje, mestiza, disidente de las festividades andinas, de la figura del equeco, de cómo vamos chayando, trayendo la hoja de coca a Santiago como parte de nuestro horizonte a través de la danza, la música. También analizamos en un capítulo el 2 de octubre. Segundo, el 2019 reedita el libro Los derechos a la naturaleza de Eduardo Gudina, un gran pensador uruguayo, un gran maestro para nosotras y nosotros el Movimiento por el Agua y los Territorios. Con Claudio comentamos el libro, de hecho, justamente con esta forma de entender una mirada ya no antropocéntrica, sino una relación con la naturaleza, desde una lógica absolutamente distinta y muy profunda que de verdad aquí no lo podría tratar. Y un tercer libro que viene en camino. Esta misma editorial nos llamó a una serie de personas a escribir al calor de la revuelta. Terminé la semana pasada un escrito sobre la revuelta, así que se nos viene a fin de marzo o abril un libro de la revuelta con distintas lecturas y yo hice desde la lectura de los socioambiental feministas. Así que ahí hay 2 libros ya en la editorial Quimantú apoyando además la autogestión y un tercero que es interesante, viene. Bien, Camilo. Sí, varios libros, hay uno de Pehuen también en torno al tema de la plurinacionalidad, autodeterminación y tiempos robados también, la editorial va a sacar prontito uno. Asamblea Constituyente Feminista también vamos a tener. Perfecto. Y de hecho sale este jueves el lanzamiento donde escribimos Alondra, Javiera y yo y otras compañeras feministas. Oye, agradecer la participación, Ali, Claudio, Pancha, fue un lindo momento, un buen panel, siempre se agradece el tiempo de participar, de conversar, así que estoy con el corazón muy contento, muy lleno por estar acá. A ustedes. Y acá a todos los que nos están viendo, que sea un buen programa, que lo puedan conversar, lo puedan difundir, recuérdense siempre realizarlo por redes sociales, compartirlo, el boca en boca siempre ayuda, y también agradecer a los compas del sindicato que nos prestan este espacio acá subterráneo donde estamos pensando la insurrección que se viene. Que estén bien, compitas y compas, allá todos, hermanos y hermanas de clase, un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Que estén bien. Chao, chao.